Buenas noches, ¿cómo van? Bien, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a la quinta sesión y hoy vamos a hablar del principio de la multiplicación, ¿verdad? Dios está en su palabra lleno de matemática, ¿verdad? Algunas veces se suma, otras veces se resta, otras veces se divide, y hoy vamos a hablar de la multiplicación. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que ni hago la pregunta muy retórica, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros nos gustaría que Dios multiplique nuestros recursos, ¿verdad? Que Él los alargue, los ensanche, que lo que tal vez compramos con 50 lo podamos comprar con 25, etcétera. Eso es multiplicar. Y vamos a estar en una parte del Nuevo Testamento, en Lucas y Marcos, y luego también vamos a ir a ver el Antiguo Testamento. Cada vez que me meto más a estudiar, me sorprendo cómo muchas de las cosas que Jesús hace, ¿verdad?, en la tierra, habían sucedido también por medio de profetas y por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. De manera que esto lo que hace es venir a confirmar el corazón de Dios para con nosotros. Así es que vamos a empezar con Lucas 9, del 12 al 14. Probablemente hemos oído esta historia, pero yo quiero que esta historia hoy usted se pueda meter de protagonista, y ojalá que usted actúe como hubiera actuado usted si fuera uno de los discípulos que estaba ahí, ¿verdad? Dice: al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida. O sea, muy lindo el corazón de los discípulos, ¿verdad? Preocupados por la gente, ¿verdad?, que no tenía ni dónde dormir ni qué comer. Dice que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Esto es muy importante, siempre les reitero, ¿verdad?, que la Biblia no deja detalles, y si dice que no había nada es para que lo tomemos en cuenta. O sea, no habían opciones, no habían alternativas en ese momento. ¿De qué? Ni de comida ni de alojamiento. Dice: denles. Entonces Jesús les pregunta: denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Y dice: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Sí, ahí terminamos. ¿Okay? Varias cosas importantes. En la antigüedad, cada vez que se hablaba de hombres, se hablaba de familias, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que Marcos sí es más específico. En realidad ahí no habían 5,000 personas. En el caso más, ¿cómo se llama?, frugal, habían 20,000 personas, ¿verdad? Porque está papá, mamá y 2 o 3 hijos. Si hubieran sido 3 hijos, 25,000, y si hubieran sido 2 hijos, 20,000. Entonces vamos a suponer que hay 20,000 personas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, Mateo dice lo siguiente, dice: los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Entonces eran más o menos unas 20,000 personas. Una de las cosas que es importante que nos metamos ahí es que Jesús viene predicando. Habían cruzado el lago y ahora están en un lugar donde hay poca población. Jesús fue ahí porque la altura de la montaña le ayudaba a llegar a más personas. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en el lugar donde este sermón se dio, y ahí hay un sonido, o sea, hay un sonido, una acústica natural. Usted se para en un punto de esa montaña y pueden oírlo a lo lejos. O sea, en aquella época no habían equipos de sonido ni nada de esto, ¿verdad? Y según la Biblia registra, esta es la mayor multitud a la que Jesús le predicó, ¿verdad? Entonces,
el milagro de la multiplicación sucede donde la mayoría de la gente que le seguía estaba presente. Entonces quisiera que nos metiéramos ahí con los discípulos, y lo que está sucediendo es lo siguiente: Jesús había llegado en la mañana, la gente lo empezó a seguir y Jesús empezó a enseñar, ¿verdad? Eso es como que vinimos a la iglesia a las 10 de la mañana y resulta que hay un comité de búsqueda del Mesías y usted es uno de ellos, uno de los discípulos, y entonces dice: mira, le está yendo bien a Jesús, ¿verdad? Predica bonito, de paso hace algunos milagros, sana a la gente, y de ahí pareciera que lo que él dice que es el Mesías, pareciera que es cierto, ¿verdad? Entonces Jesús sigue predicando desde la mañana y de ahí el servicio no duraba 45 minutos. Dice la palabra que ya empezó a atardecer, era cerca de las 4 o 5 de la tarde, ya iba a oscurecer y Jesús seguía predicando. Entonces los discípulos empiezan a preocuparse y empiezan a decir: qué tirada, toda esta gente nos ha seguido, 20,000 personas, nos ha seguido hasta acá, aquí no hay alojamiento y mucho menos hay dónde comprar nada, ¿verdad? No hay McDonald's, no hay Burger King, no hay Taco Bell, no hay nada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nombran a uno para que vaya donde Jesús, ¿verdad? Y entonces, imagínense, lo vaya donde Jesús y de un pronto a otro le hace así un toquecito: Jesús, ¿y qué pasó? Y le dice: ¿por qué no despedís a la gente? ¿Y eso por qué? No, hombre, si están felices con lo que les estoy enseñando. No, sí, el sermón está pura vida. Pero resulta, Jesús, no sé si han notado, ¿verdad?, que está oscureciendo y aquí no hay a dónde ir, ¿verdad? Y tampoco hay nada que comer aquí y la gente tiene hambre. Denles de comer ustedes. Imagínense a ese discípulo de vuelta ahí al comité. ¿Y qué te dijo Jesús? Que le demos de comer nosotros. ¿Cómo? Que le demos de comer nosotros. Está loco. Pero ¿de a dónde nosotros? Yo no sé, eso fue lo que dijo, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿y por qué todo esto? Porque todo eso le pasó a los discípulos. Ellos dicen: pero este está loco. Y inclusive, si usted va a Marcos y a Juan, ellos empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Números, ¿verdad? Y dicen: hombre, ni aunque tuviéramos toda la plata, ¿verdad? No alcanzaría para tanta gente. ¿Y a dónde iríamos a comprar? O sea, Jesús, ahora sí la voló, ¿verdad? Es decir, muy lindo todo, pero ¿qué? ¿De a dónde vamos a sacar? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando la escasez nos visita a nosotros, lo primero que el enemigo pone en nuestra mente es lo negativo. No va a alcanzar, no se va a poder. Está loco Jesús. ¿De a dónde vamos a sacar lo que necesitamos? Mañana hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, el banco no lo hemos pagado, tributación no lo hemos pagado, y eso es imposible, ¿verdad? Entonces esto mismo le sucede a ellos, y Jesús siguió ahí como si nada, ¿verdad? Entonces, en eso ven a un muchachillo con una bolsa, y entonces, seguro Pedro, que era el más volado, ¿verdad?, llegó y le quitó la bolsa y vuelve a ver, ¿verdad?, y 2 hamburguesas de pescado y 5 panes hay ahí. Y entonces dice: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a llevarle esto a Jesús y le decimos: Jesús, esto es todo lo que hay, ¿verdad? O sea, vos dijiste: dele de comer, ¿verdad? Qué bonito. Y vea, esto es todo. Es más, este carajillo, que era el que tenía la bolsa ahí, eso es porque vino preparado. Fue el único que se preparó. Y Pedro, y seguro Andrés le dice: y ya Pedro se comió un pedazo, ¿verdad? Entonces, vea lo que sigue. Dice que había allí unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Yo no sé si usted ha trabajado con grupos de personas, pero o sea, una multitud de 20,000 es como arrear gatos, ¿cierto? Y bueno, les deja la tarea, y me encanta que la Biblia tiene matemática, ¿verdad?
en grupos de 50, o sea, habían más o menos unos 40 o 50 grupos, depende si eran 20 o 25,000 personas. Entonces, de ahí los organizan ahí, que se queden en 50, pero dicen, oiga, la pelada va a ser cuando la iglesia de los fariseos se dé cuenta de este ridículo, yo no sé qué van a hablar de nosotros, ¿verdad? Y dice, mejor los hubiera despedido, mejor se hubieran ido. Y dice, hey, que cada uno, aleluya, aleluya, cada uno coja la suya, ¿verdad? Bueno, y entonces dice que los ponen en grupos de 50 y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Todos incluye a los discípulos, porque todos en la Biblia, ¿qué es? Todos. Y seguro el comité de apoyo de Jesús sentado ahí a ver qué va a hacer Jesús, ¿verdad? Ahí dice que se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Yo quiero que pongamos mucha atención a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Dice que le llevaron los 5 panes y los 2 pescados a Jesús, ¿verdad? Y lo primero que hace Jesús, vea lo que dice, tomó los 5 panes y los 2 pescados y los bendijo, ¿cómo? Mirando al cielo. O sea, Él los ofrece a su Padre, Él sabe que su Padre lo está viendo y le dice, Padre, bendice estos alimentos. Y los discípulos ahí sentados, qué bronca, ¿verdad? Bueno, dice, luego los partió, o sea, partió los panes. Y entonces los bendijo primero, y Pedro, ya hay un pan ahí, ¿verdad?, medio tocado, ya le han quitado la punta, ¿verdad? Viene Pedro y le dice, Señor, dame el mío. Y entonces coge uno y le da la mitad. Pedro lo partió. Y Pedro dice, y antes era uno, ahora es medio, ¿verdad? 2 mitades. Y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Solo imagínense, a Pedro le dice, bueno, Pedro, a usted le toca estala aquí, y Pedro está ahí, y hay, ¿qué? 400 personas, ¿verdad? Esto es 40 personas, le tocó a Pedro un grupillo, y con el pan partido, y le dice Jesús, ahora sí, reparta. Yo me imagino la primera fila, y Pedro cogía, tome papito, ríndalo, ¿verdad? Y usted, ríndalo, usted no sea buchón, tome, usted la 4ª parte. Y cuando ya estaba a la fila, solo le quedaba un pedacito, y dice Pedro, y faltan todas las otras filas. Porque Jesús no había hecho nada todavía. Lo único que hizo, bendecirlas y partirlo, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo? Todos comieron hasta quedar satisfechos. Aquí hay algo importante. El milagro de la multiplicación sucede en las manos de la gente y de los discípulos. Cuando la gente le dieron el pedacito, empezaron a ver que el pan empezó a crecer. No dice la Biblia que Jesús hizo crecer el pan y luego repartieron. Primero repartieron y luego, ¿verdad?, se multiplicó. No dice la Biblia cómo, pero dice que todos comieron y quedaron satisfechos. Y de los pedazos que sobraron, se recogieron 12 canastas. O sea, además de eso, sobró para llevar. Y de ahí salió, tome para que lleve, ¿verdad? Ok. Entonces, si nos colocamos dentro de la historia y usamos nuestra imaginación, ¿verdad? Jesús ha estado hablando, ¿qué vamos a hacer? Dijeron los versículos, ¿cómo se llama? Los apóstoles, y de ahí pareciera que a Jesús le interesa a la gente. Entonces nos escogieron a nosotros y Jesús dice, denle ustedes de comer, ¿verdad? Se encontraron al huililla con la bolsa, ahí, siéntenlos en grupos de 50, y probablemente
cuando ellos estaban discutiendo, recordaron algo que habían aprendido. Cuando ellos andaban en la ley, que eran judíos, los discípulos, habían escuchado una historia. Y dicen, seguro va a ser lo mismo que Eliseo. ¿Cuál fue la historia que escucharon o que pudieron haber pensado? Según de Reyes 4, del 42 al 44. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. ¿Qué le había llevado? ¿Y eso cómo se llama? El diezmo, ¿verdad? Alguien había llevado el diezmo de un pan, ¿verdad? ¿Qué era lo mejor? Era el mejor pan. Y dice, ¿cuántos panes eran? 20, de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. Aquí Eliseo es un tipo de Cristo. Lo mismo que Jesús le dijo a ellos, ¿verdad? Tenían pan, en este caso eran 20, ¿verdad? Y le dijo, dale de comer a la gente. Y entonces, nuevamente, el que siempre cuestiona todo. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Lo mismo que le pasa a usted y a mí. Cuando llegamos dimos el diezmo y solo nos quedaron 40,000 pesos. Y usted dice, y las cuentas suman 120, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a pagar esto? Hay algo, mis amados, que tenemos que aprender. Nuestro corazón nunca supone lo mejor. Nuestro corazón no dice, qué bueno, debo 120, acabo de pagar el diezmo y me quedaron solo 40. Qué oportunidad para un milagrazo de Jesús. ¿Usted dice eso? Lo primero que usted dice, qué embarcada, mejor no hubiera echado el diezmo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo voy a pagar los recibos? Pues así como le pasó a los discípulos, igual les pasaba en el Antiguo Testamento, igual le pasa a los de Bansé. Exactamente igual nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, usted lo despiden del trabajo y ¿qué es lo primero que se le ocurre? Ya estoy viejo, ahora como está la crisis, en huelga, ¿quién me va a dar trabajo? Yo un trabajo como este no lo voy a conseguir. O usted llega y dice, Señor, gracias, porque sé que a partir de mañana la oportunidad para un milagro en mi vida está. No hacemos eso. Nuestro corazón natural lo primero que hace es decirnos, no se puede. Cuento esta historia. Este señor va a consejería conmigo, financiera. Yo le hablo de lo que les he hablado a ustedes, de lo único que sé, lo que dice la palabra, y él sale convencido que tiene que diezmar. Y viene su primer día de diezmo, y lo ejecuta, y lo hace. Eso fue un domingo. Y me dice, don José, ya lo hice. El martes me llama, don José, una pregunta. ¿Usted cree que yo debería vender mi carro? Comprarme uno más baratico, porque la verdad que yo para qué quiero ese carro, ¿verdad? Y digo yo, a condenado Satanás. Le digo, decime una cosa, del domingo aquí, así como por casualidad, te ha entrado un pensamiento, qué embarcada, ¿verdad? No te va a alcanzar, yo creo que vas a tener que vender el carro, ¿verdad? Le digo, ¿te ha pasado eso? Pues sí, don José, sí me ha pasado eso. Ese es el diablo. El diablo está tratando de desanimarte y diciéndote que Dios no tiene poder de nada, que eso es mentira, que no funciona, ¿verdad? Entonces lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado, no dice dijo, replicó es chilló, ¿verdad? O sea, reclamó. O sea, no fue, y el criado sugirió, mira, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, no fue eso. Replicó el criado. Pero Eliseo insistió.
dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, y eso es lo que me encanta. Aquí Eliseo lo primero que hace es traer las enseñanzas de su Dios, ¿verdad? Atesorarla en el corazón, y sí es cierto, solo hay 20 panes y hay 100 bocas que hay que darle de comer. Sí es cierto. Eliseo no le dice al criado, mira, vos no sabes sumar, aquí hay 20 panes y 15 soldados. No, sí hay 100. Sí es cierto, te quedaron solo 40 y debes 120. Sí es cierto, pero así dice el Señor. Y si usted realmente cree la palabra, es para creerla completa, no es a medias, no es en trozos, no es en partes. Dice, comerán, ¿y qué más? Y habrá de sobra. Hubo de sobra con los discípulos, 12 canastas. ¿Por qué? Porque dice que Dios es capaz de darnos más allá de lo que nosotros pedimos y necesitamos. Porque si no fuera así, entonces toda la palabra es basura. Porque en Malaquías dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. O sea, no solamente vas a darle de comer a los 100, sino que hay para llevar, ¿verdad? Y el tome para que lleve también es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, si usted ve, ahí nos vemos reflejados nosotros, porque la única forma de que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos es bendecir lo que nos quedó. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es que Jesús logró hacer eso? Porque primero había bendecido los panes y los peces. Aquí estaba bendito ya. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pertenece las primicias y los diezmos? Al Señor, ya eran de Él. Eran de Él. El panadero lo único que hizo fue traerlo al lugar donde Dios le ha dicho que lo traiga. Ahí lo trajo. Y entonces el criado, obediente, a regañadientes, ahí va chillando, le sirvió el pan, y conforme a Eliseo, conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Yo hoy quiero asegurarte que lo que Dios te ha prometido será así, y que usted no sabe de a dónde comerán los 100, que usted no sabe cómo alimentará a las multitudes que estaban sentadas en grupos de 50, pero que comemos, y que alcanza y que sobra, alcanza y sobra. Así va a ser, pero yo tengo que creerlo y tengo que ejecutarlo. Aquí ahora pongámonos en los zapatos del criado, en los zapatos de los discípulos. Los discípulos no creían, el criado no creía, pero a pesar de que no creía, lo hizo. Porque Dios en esto es el único lugar en la Biblia donde ha dicho, pruébenme. Aunque usted no lo crea, le doy la oportunidad que me pruebe. En estos días, algunos se me han acercado con algunas preguntas, las cuales agradezco mucho, pero también a recibir testimonio. Este muchacho también viene, habla conmigo, me dice, vea qué interesante, don José, resulta que ya me animé a diezmar. Cuando uno se anima, no es que, qué alegría, vine a las 7, estaba aquí esperando que abrieran. No, me animé, voy a hacerlo, probablemente temblando, ¿verdad? Y la tarjetilla hasta que hacía así, ¿verdad? Entonces dice que llegó una auditoría a la empresa donde trabajan, una auditoría del Ministerio de Trabajo, y empezaron a revisar expedientes y cómo calculan el pago, si le pagan las garantías sociales, todo, ¿verdad? Y resulta que encuentran una falla en la empresa en el cálculo de las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuánto había diezmado él? La 10ª parte de su mes, de su salario. ¿Y qué pasó? Resulta que en el caso de él, la empresa había calculado mal los días de vacaciones
Él ni se había dado cuenta, la empresa no sé si se daba cuenta o no, pero no lo sabían. En el caso de él equivale a 40 días de vacaciones. Entonces la gerencia toma la decisión de pagar los días. No se los van a dar porque son muchos y entonces deciden pagarle los 40 días. Él dio el 10%, ¿verdad? Y Dios le devolvió, ¿verdad? 40 días es un mes y un tercio, ¿verdad? Y un mes y un tercio son 4 tercios, porque un mes tiene 3 tercios, más un tercio del otro, 4 tercios. Y él solo dio 0.1, que era el 10%. 4 tercios es 1.33. Dios le devolvió 13 veces lo que él diezmó. Él dice, yo ni me esperaba esto. Imagínense, me entró un salario más un tercio, sin rebajos y sin nada, porque eran las vacaciones. ¿Qué hace Dios? No lo sé. ¿Cómo lo va a hacer con usted? Tampoco lo sé. Pero que algo hace, algo hace. Y usted se dará cuenta, ¿verdad? Esta es mejor. Don José, no es lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Resulta que yo estaba un poco mal, ¿verdad? Con las finanzas, ya habíamos hablado, y entonces yo tenía un seguro. Y yo dije, de ahí, en esta crisis, mejor el seguro no lo pago. Pero él no avisó nada. Cuando se da cuenta, el seguro había dejado de rebajarle por 8 o 7 meses, no recuerdo ahorita, la mensualidad. Entonces él se da cuenta y habla con el agente. Y el agente le dice, mira, esto es una barbaridad, porque imagínate que a vos te hubiera pasado algo en ese periodo y el seguro atrasado, el seguro no te va a cubrir. Vos podés demandar a la compañía de seguros. Él debiendo, más bien, ¿verdad? Y resulta que el lunes la compañía de seguros le devuelve un cheque por indemnizarlo por la falla que tuvimos de que no habías pagado el seguro. ¿Usted ha visto algo que usted debe, se atrasó y le devuelven? Eso es lo que hace el Señor. El Señor realmente nos va a sorprender y yo no le puedo decir el cómo. Eso no te lo puedo decir. Pasemos a lo primero. Para que algo sea multiplicado, primero tiene que ser bendecido. No hay en la Biblia nada que se haya multiplicado sin que Dios no lo haya bendecido primero, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de multiplicar tus finanzas? ¿Cómo bendice Dios tus finanzas? Cuando diezmamos. La bendición de Dios viene a través de que yo obedientemente diezmo y automáticamente el otro 90% quedó bendecido. Para poder, ¿por qué el pan y los peces lograron multiplicarse? Porque Jesús los bendijo primero. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no bendice los panes y los peces? ¿Qué hubiera pasado? Pedro se quedaría en la primera fila, repartiendo ahí pedacitos y si acaso le alcanzó para 1 o 2 de la segunda fila. Pero ¿por qué el pan logró multiplicarse y crecer? Porque Jesús lo presentó delante del Padre para que el Padre lo bendijera. ¿Cómo Dios va a bendecir tus finanzas? A través de tu fidelidad, trayéndole a Él lo que le corresponde a Él. ¿Por qué en el caso de Eliseo no tuvo que bendecirlo? Porque eso era del Señor. Las primicias son mías, ya eso está bendecido, ¿verdad? Entonces, en un caso, Dios les da de comer con sus primicias y en el otro caso, Dios les da de comer con lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Solo 2 panes y 5 peces. Eso es todo lo que tengo, Señor. Eso es todo lo que gano. Vayan a repartirlo. El milagro no sucedió hasta que Dios y Jesús lo bendijera.
Fue la bendición de Jesús lo que dio la capacidad de multiplicarse. Hay mucha gente que me dice, yo doy un poco por aquí, doy un poco para allá, pero no se les multiplica. Y la razón es porque no está bendito. Porque si usted hace lo que Dios dice, lo trae donde Dios dice y como Dios dice, Dios lo va a bendecir. Bendice lo que le queda a usted, ¿verdad? Y eso es dando el primer 10% y el 90% queda bendecido, ¿verdad? Esta pareja me dice, don José, eso fue el domingo, le voy a contar, viene con su esposa y se le voy a contar lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos un amigo que es pastor y él tiene una iglesita. Entonces, nos gusta más aquí. Entonces, venimos aquí, pero él sigue siendo amigo nuestro. Resulta que siempre diezmamos nosotros, pero traemos el 5% para Avancé y el otro 5%, aunque no vamos, se lo damos a la iglesia del pastor amigo, para ayudarle ahí con su obra. Dice Daisy, y ya entendimos la lección. O sea, eso suena muy lindo, muy loable, muy noble, pero no es lo que el Señor dijo. Entonces decidimos, hace 2 semanas, decidimos traer el diezmo completo aquí. Y resulta que como por 8 meses yo estaba esperando un bono de la empresa. Ya le había echado tierra, porque lo reclamé, hablé con uno, con el otro, con todo el mundo, y el bono no vino. Dice, ¿cuál fue la sorpresa? Que yo entrego el diezmo, entregamos el diezmo el domingo, y el martes, la señora de Recursos Humanos me dice que si puedo pasar ahí al departamento financiero. Él trabaja en una multinacional. Y había llegado su cheque por correo, con una nota de, ¿cómo se llama?, de agradecimiento por el servicio, pero con una disculpa al final, donde dice, sabemos que has estado esperando esto por mucho tiempo, tuvimos algunos inconvenientes aquí con una parte del personal y por el tiempo de espera te estamos agregando $4,000 extras a tu bono. Y dice, esto es increíble. Nosotros ya habíamos echado tierra del bono y además por la tardanza, $4,000 más. Entonces, mis amados, Dios va a bendecir lo que te queda. Dios va a bendecir tu 90%. ¿Cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Yo no te lo puedo decir. Lo segundo que quiero que veamos es que debe entregarse antes para multiplicarlo. El pan primero se bendijo y luego se repartió. Y ahí es donde Dios multiplica, cuando se reparte, cuando damos, ¿verdad? Entonces, de mi 90%, yo tengo que también bendecir. Si puede bendecir a la suegra, la bendice. Si puede bendecir a su hermano, lo bendice. Porque eso fue lo que hicieron los discípulos. Si ellos se lo hubieran comido antes de multiplicarse, no hubiera alcanzado para nadie, ¿verdad? Muchos dan el diezmo a la iglesia local, pero ya más allá no dan. Yo les pongo Acción Social aquí de ejemplo. Aquí hay gente que diezma, ¿verdad? Y trae una bolsita de arroz, trae una bolsita de frijoles, ayuda ahí cuando la campaña, una Biblia, un rojo por una Biblia, y Dios va a multiplicar eso más, porque quiero decirte algo, diezmar no es ofrendar, diezmar es devolver. Yo devuelvo lo que no es mío, yo devuelvo lo que le pertenece a Dios, y Dios no va a bendecir algo que no está en orden. Entonces hay que repartir primero. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Con el 90% que nos queda, Dios espera que seamos buenos mayordomos. No es mágico,
El hecho que usted diezme y que Dios bendiga su 90% no significa que entonces de ahora gastar como loco porque esto no se va a acabar. ¿Ah? No, no, Dios está esperando que con ese 90 usted viva de una manera ordenada. Que usted conozca, mire, conozco montones de personas que vienen a consejería financiera, les pregunto, ¿cuánto ingresa en su casa mensualmente? No sabemos. ¿Cuánto gastan en su casa mensualmente? No sabemos. No llevan cuentas, no saben cuánto se gasta, no saben a dónde va cada centavo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos ordenados. Tanto yo como mi esposa necesitamos saber cuánto entra a la casa. Y yo y mi esposa necesitamos saber cuánto se debe en la casa. Pero me encuentro montones de hombres que no saben cuánto gana su esposa. Lo único que saben, no, a ella le toca la luz, el agua, el teléfono y el resto de, yo no sé. Y ella dice, a él le toca la casa, la escuela de los chiquitos y el resto yo no sé. Dios no quiere eso. Dios quiere bendecir en medio del orden, ¿verdad? Y cómo vamos a organizar las finanzas para que Dios las bendiga. Dice la palabra en 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene una voluntad expresa de qué quiere, dice, aquí no es solamente venir nosotros delante de Dios, sino que vamos a ir a hacer su voluntad, ¿verdad? Usted quiere prosperar en las finanzas, estudie qué dice la Biblia con respecto a las finanzas, porque el Señor dice, amado, quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud conforme prospera tu alma, ¿verdad? Entonces, si usted quiere en su alma prosperar como papá, vaya a ver qué dice la palabra del Señor de cómo criar hijos, cómo guiarlos, cómo llevarlos a Cristo, cómo corregirlos, ahí está. Usted quiere saber cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, vaya a ver qué dice la Biblia, ponga en práctica eso y usted va a prosperar como esposo y como esposa. Quiere ver prosperar como trabajador, ¿qué dice la Biblia del buen trabajador? Vaya y de las finanzas exactamente igual, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se organizan las finanzas? Primero dice, paga las deudas. Es decir, nosotros cuando venimos a Cristo, venimos a 20 bajo perro, o sea, ya debemos hasta el modo de andar, ¿verdad? Entonces el Señor dice, vamos a hacer un plan para pagar esas deudas. Las deudas son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Coquito, cuando uno puede dormir? Insomnio. Son si usted quiere padecer de insomnio, tenga deudas, no duerme, ¿verdad? Le quitan la paz a uno, ¿ok? Y yo sé que hay deudas que son muy grandes, que son a mucho plazo, pero hay que ser inteligente de cómo salir de las deudas. Una receta rápida de cómo salir. Lo primero que vamos a hacer antes de pagar extras o cosas extras de las deudas, busque cómo ahorra el equivalente a $1,000. Y usted dice, o sea, ¿yo cómo estoy? ¿De dónde voy a sacar para 1,000? Yo no sé cuánto va a tardar. $1,000 hoy son 580,000 colones. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos vamos a... No importa las deudas que tenga, tarjetas, lo que usted sea, siga pagando el mínimo ahí mientras pueda, pero lo primero que va a ir a hacer es $1,000. ¿Por qué la razón de ahorrar $1,000 primero? Muy sencillo, mis amados. Cuando uno está como mecate campanario, bien jalado, ¿verdad? Se te vienen todas juntas. Usted no tiene, bueno, ni para la gasolina, ahí anda con el olor y se va en el hueco y se le fue la llanta, ¿verdad? Usted que se lava los dientes 3 veces al día, ¿verdad? Ahora como estamos en recesión, de ahí solo puedo una vez al día, de ahí, y se me pudrió esta muela, entonces amanecí con el cachete así. Los chiquitos que nunca han padecido de nada
hirviendo en calentura los dos. ¿Le ha pasado a usted en su casa? Está uno jodido, oiga, dice, éramos 13 y parió la abuela. Yo no sé si le pasa a usted o no. ¿Y qué sucede? Que el desánimo viene rápidamente. Uno dice, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Esto es increíble, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? En el mismo lugar que siempre. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Dónde estabas vos cuando te endeudaste? ¿Verdad? Pregunta él. ¿Qué hacen los $1000? Usted los va a meter en una cajita. Esos no son para invertir ni para nada. Los va a tener ahí en una cajita con llave. Solo para emergencias verdaderas. He notado que cuando uno tiene emergencias, normalmente no son de $1000, son de menos. 60,000 pesos, 80,000, 150,000, que hay que ir del médico más las medicinas, 200,000. Entonces, si usted está mal, tiene las deudas, está hasta aquí, y usted no tiene ese fondo de emergencia, ese fondo de emergencia lo que va a hacer es una cura para tu ánimo. Por lo menos lo tengo ahí. Y si usted sacó 100,000 colones de ese fondo, el siguiente paso es reponerlos. Siempre, siempre, siempre van a haber $1000 en esa cajita. Y se utilizan solo para emergencias. Y yo creo que no hay que definir emergencia. Una emergencia es algo que usted tiene que resolver, tiene que, y no tiene con qué. Eso es una emergencia. Entonces, esos $1000 le van a ayudar en su proceso de poder salir de las deudas, porque el ánimo va a estar ahí. Se te rompió la llanta, 200,000 pesos, ahí va, ahí tenemos, ¿verdad? El chiquito hirviendo en calentura, tranquila, ahí tenemos para el cataflán y todo, ¿verdad? Empecemos con Panadol, que es un poco más barato, ¿verdad? Pero ahí hay para comprar el Panadol. Y ahí vamos. ¿Están conmigo, amados? Porque eso, lo que el Señor quiere es guardar mi corazón. Porque el problema es que cuando uno está ahogado, ¿verdad? La desesperación viene a nuestra vida. Y cuando uno se está ahogando, es capaz de hacer cualquier tontería. Y hay que tener cuidado. Porque muchos, por estar tan jalado el mecate, ¿verdad? Terminaron haciendo cosas que luego salieron más caras. Paso número 1 para salir de las deudas. Paso número 2. Ponga todas las deudas de la mayor a la menor. Yo sé que los asesores financieros, lo primero que le van a decir, coja todas y clasifíquelas por tasa de interés, de la tasa más alta a la más baja, porque esa es la que lo está ahogando. Aquel Beto le presta, que es al 2 mensual, ¿verdad? Beto lo está ahogando. No, no lo haga así. Mi experiencia me dice que a veces el camino de las deudas es muy largo. A veces el plazo más cercano es a 12 años. Y falta mucho para 12 años. Entonces, clasifique sus deudas según el saldo. No importa la tasa, clasifíquelas según el saldo que tiene. Y cancele de la menor a la mayor. ¿Por qué? Porque usted va a ir en el camino de salir de las deudas, usted va a ir teniendo triunfos. Ay. Vean, mis amados, yo le puedo decir, hay dos cosas que a mí me hacen hacer. Una es un buen tuco de carne, ¿eh? Y cuando fui a Credomatic a que me devolvieran los pagarés que había firmado. Oiga, es como si le hubieran arrancado 20 gorilas de la espalda a uno, ¿verdad? Uno necesita tener triunfos para creer en uno mismo que sí se puede. ¿Están conmigo? Vean, mis amados,
Les voy a contar algo que me dijo la nutricionista a la que voy. Primero, ella llega, ¿verdad?, a mi oficina con una basculilla que uno agarra aquí y tiene no sé qué, pecadito. La báscula llegaba a 240 y yo se quedaba así, ya no tenía escala, se había salido. Pesaba 255 y la báscula llegaba a 240. Entonces, cuando estaba en la oficina, yo tengo una pizarra y ella me dice, ¿puedo usar la pizarra un momentito? Entonces me empieza a hacer una gráfica ahí, ¿verdad? Y yo, ya está. Esta me va a mandar a comer zacate. Ya yo sé, vea. Usted ha visto ese, métase en este programa, tómese esta pastilla y ¿qué? Tome la pastilla, ¿verdad? Que vale como 80,000 pesos la semana el medicamento, ¿verdad? Y siga esta dieta y haga ejercicio. Entonces, ¿para qué la pastilla? ¿Verdad? Uno debería tomarse una pastilla que ya usted se la toma y ya los cuadritos salen aquí solos. Pero usted paga 80,000 por la pastilla y dice, y sigue esta dieta y un régimen de ejercicio. Entonces, listo, ¿para qué? Pero ella me dijo algo muy cierto. Me dice, ¿hace cuánto empezaste a engordar? Le digo, exactamente lo que tengo de casado. Yo tengo 41 años de casado. ¿Te acuerdas cuánto pesabas? Le digo, vea, es que hace tanto tiempo que yo me pesaba con un abaco. No había en básculas, no me acuerdo. Me dice, bueno, te ha tomado 41 años llegar aquí. Usted no puede pretender meterse en un programa que en 6 meses esté con el peso ideal. Eso es imposible. Entonces me empieza a explicar que tiene memoria el cuerpo, ¿verdad? Y que hay unos efectos que se llaman rebote y que usted puede agarrar y ir para abajo, pero ¿qué pasa? Después otra vez para arriba. Y dice, no, nos vamos a meter en un proceso de 2 años. En 2 años vamos a ir perdiendo de 13% en 13%. 3 meses, descansa, otros 3 meses y en 2 años vamos a llegar al peso óptimo. Con las deudas es igual. Si a usted le preguntan, ¿hace cuánto se endeudó usted? Exactamente lo que tengo de casado. ¿A usted no le ha pasado eso? Ok, si le tardó 20 años en llegar a ese nivel de deuda, usted no puede esperar, ¿verdad?, por más curso, seminario, lo que usted sea, salir en 4 meses. Esto es una carrera de perseverancia. ¿Y qué aprendimos el domingo? La prueba produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza produce citas y contactos divinos. ¿Por qué Dios quiere que usted vaya despacito? Porque quiere asegurarse que usted aprenda la lección, que sienta el ácido, el dolor de la estupidez que hizo. Porque si Dios lo saca a usted en 3 meses, usted vuelve otra vez a lo mismo. ¿Están conmigo, amados? Vamos a salir de las deudas a través de un proceso de perseverancia, de prueba, donde las vamos a clasificar de menor a mayor en monto, no en interés. Y vamos a irla pagando para ir teniendo triunfos y creer en mí mismo de que sí se puede. De que Dios va a ir dando, Dios va a ir proveyendo. Y así, si le tardó 10 años en llegar, tal vez le tome 5 en salir. Yo pasé por ahí. Tuve que aprender a comprar en Palí. Primero iba con anteojos oscuros y boina. Íbamos allá a la Paca Loca, ¿verdad?
Iba los sábados a las 7, apenas abrían, porque todo el mundo estaba durmiendo, entonces yo iba soplado ahí a ver qué había. Mis amados, hay que pagar un precio, porque nosotros nos tardó muchos años llegar a ese nivel. Y salir de ahí, Dios quiere asegurarse que en la salida usted olvide el camino de regreso. No vamos a regresar. Por eso los paliativos no funcionan. Las curitas, los Band-Aids, no quitan el cáncer. Las aspirinas no quitan el dolor, quitan los síntomas. Y usted necesita cirugía. Y ya vimos una enseñanza de las deudas. ¿Qué dice el Señor? No tengan deudas con nadie. Y nadie para el Señor es nadie. Entonces, Señor, voy a ir. Tardaré 5 años, sí, pero quiero ir teniendo mis triunfos. Quiero ir teniendo mis triunfos. Y entonces eso me va a dar ánimo. Y además aquí tengo los $1000. ¿Qué pasa cuando salgo de las deudas? Cuando salga de las deudas, usted va a suponer que las tiene. Y entonces la siguiente meta es abrir, ahora sí, una cuenta de ahorro. Esta tampoco es para invertir en multiplicarse, de manera que usted pueda llegar a tener 6 meses de los gastos mensuales que tiene en su casa. Ese es el siguiente paso. Probablemente lo empezarás dentro de 5 años, pero tienes que tener la mentalidad de que voy hacia eso. ¿Por qué 6 meses, mis amados? Usted suma todos sus gastos, ¿verdad? Y dice, yo gasto 2 millones de colones mensuales. Esos son mis gastos, me pago esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Ya salí de las deudas, mi siguiente meta es llegar a tener 12 millones ahorrados. ¿Por qué? Está estadísticamente comprobado que las enfermedades crónicas, accidentes, los despidos, los ciclos de contratación rondan los 4 o 5 meses en las personas. Digamos, un accidente normalmente incapacita a alguien entre 4 y 5 meses, usted se queda sin trabajo, va a tardar 4 o 5 meses en volver a estar ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo creen que el diablo propicia que a uno lo despidan? Cuando usted está peor. Entonces hay que prepararse para el día malo. El día malo nos visitará a todos, pero tiene 2 opciones. Si yo estoy preparado, el día malo me visita y mañana se va, porque yo tengo cómo resolver el día malo. Pero si yo no estoy preparado, el día malo se queda a vivir conmigo. Y dice la palabra que cuando Dios limpia la casa queda totalmente limpia. Pero si yo no la lleno de lo correcto, dice que vendrán 7 espíritus peores de los que sacó, ¿verdad?, a habitar en la casa. Esto es un plan que probablemente estamos hablando a 7 años o a 8 años. Pero mis amados, si no empieza hoy, no terminará nunca. $1000 para la caja de las emergencias. Se sacaron 200, inmediatamente empezar otra vez a echarle 20, 30 hasta que se repongan los 200 y siempre va a estar esa caja ahí. Y después, en una cuenta de ahorros, con un interés medio, riesgo básico, vamos a tener el equivalente a 6 meses de salario. ¿Cómo sentiría usted en su corazón una tranquilidad de que si hoy dejara por lo que fuera de percibir sus ingresos, usted está preparado para hacerle frente a 6 meses? Creo que 6 meses es un tiempo prudencial para resolver lo que sea. ¿Están conmigo, amados? El 90% Dios lo va a multiplicar si encuentra la casa ordenada. Pero Dios no va a patrocinar desórdenes. Dios no va a patrocinar cosas que no hacemos correctamente. Lo segundo que dice el Señor, no manipules
Es muy común oír conversaciones de gerentes financieros en este mes. ¿Cuáles creen que son las conversaciones de los gerentes financieros de las empresas en este mes? ¿Cómo hacemos para pagar menos renta? Mis amados, si usted tiene que pagar mucha renta, es porque fue tremendamente bendecido. Porque las matemáticas no fallan, ¿verdad? Si usted tiene que pagar poca renta, es porque el año no estuvo tan bueno. No manipule. No trate de decirle, Señor, mira, es que, bueno, yo voy a sacar esto porque mi ingreso es aquí, mi ingreso es allá. Dele al Señor lo que le corresponde, al César lo que es del César. No manipule los números creyendo que usted va a llegar más rápido a tener los $1,000 o los 6 meses de sus gastos. No, porque nosotros no necesitamos de nadie, solo de nuestro Señor. El milagro, la bendición solo puede venir del Padre. Cuando vimos la lección del sacerdocio, ustedes recuerdan que dice, y creó Dios al hombre, a la mujer, varón y hembra los hizo y los bendijo. Fue lo siguiente, después de la creación fue la bendición. Y les dijo, den frutos, multiplíquense, sojuzguen la tierra. O sea, todo lo que la tarea que Dios les mandó a decir, les mandó a decir que hicieran, dependía de la bendición de Dios. Y si usted quiere, porque este es un tema solo de finanzas que estamos hablando, si usted quiere bendecir sus finanzas, no manipule lo que es del Señor. Y usted verá la mano del Señor actuando. Porque Dios no es que va a ir a borrar sus deudas. Dios no se va a ir a meter ahí al sistema operativo de Credomatic y decir, vamos a buscar Campos, Echeverría, aquí, cero, ya, listo, no debe nada. No, Dios no va a hacer eso. Dios es un Padre que prueba y forma. Nos va a probar, nos va a dar las herramientas y nosotros vamos a ser formados. ¿Qué espera Dios después de que salgamos del desierto? Que salgamos fortalecidos y no volvamos al desierto. Dice la palabra, suena muy feo, que no vuelva el perro al vómito. ¿Están conmigo, amados? Ok. Y lo tercero es dar. Mis amados, manos que dan, seguirán dando. Seguirán dando. No tenga miedo de ayudar, no tenga miedo de dar. Dé, porque Dios ha prometido que el que da nunca le faltará. Con su 90%, ayude a su hermano, ayude a su amigo, ayude a quien sirve, a su abuelito, a su tía, ayúdeles, ayúdeles. Nada más con esta advertencia, asegúrese que su semilla, porque es suya, porque es un 90%, ¿verdad? Su semilla caiga en tierra fértil. No bote su plata, no la bote, cuesta mucho ganársela. Vea todo lo que tuvimos que pasar desde la niñez, kinder, escuela, colegio, universidad, para llegar a tener un buen salario, nos costó muchísimo. Y cuando ya tenemos el salario, rapidito lo gastamos. Así como nos costó ganarlo, nos debe costar gastarlo. ¿Y cómo cuesta gastarlo? Cuando hacemos un análisis con la mente, con los números, con lo que Dios nos dio, ¿verdad? Esto nos lo dio para pensar y para aplicar su palabra. Entonces, eso es. Voy a contar esto. ¿Qué le dijo Dios a Salomón un día? ¿Qué fue lo más importante que Dios le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Me fui a buscar si había pasado algo antes de que Dios le hiciera esa pregunta a Salomón y esa promesa. Yo dije, aquí debe haber una razón
por la que Dios le pidió a Salomón, le dijo, dime lo que tú quieras, pídemelo y yo te lo daré. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón. Está en 2 Crónicas 1, del 6 al 12. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Estas 1000 ofrendas quemadas son 1000 toros. Imagínense lo que podían valer 1000 toros. Y las sacrificó en la presencia del Señor Salomón, ¿verdad? Dio ofrenda. Esa noche Dios se le apareció a Salomón. ¿Cuándo? Esa noche. Dios no esperó. Salomón fue, le ofreció 1000 toros. Y si usted va más atrás en Crónicas, le había ofrecido 20,000 toros anteriormente a Dios. Y Dios conocía ese corazón dadivoso que tenía Salomón. Dice, y se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Qué pasaría si Dios hoy le visita ahí en su cuarto y le hace esta pregunta a usted? La oportunidad de nuestra vida, ¿cierto o no? Que Dios nos lo pregunte. La palabra hoy nos lo está preguntando. Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en su lugar. Una de las cosas importantes es que Salomón vio el testimonio de su padre y lo atesoraba en su corazón. Él sabía quién era su padre y qué relación tenía con Dios. Y él lo observó, no fue que David se lo contó, él lo observó. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Lo primero que le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Lo que tengo por delante es demasiado grande. Tiene un gigante por delante. Tiene una tarea titánica, tal vez como la que tú tienes hoy. Tal vez tus deudas, tal vez tus luchas son tan grandes que se salen de tus posibilidades. Y aquí está teniendo a corazón abierto una conversación Salomón con el Señor. Repito, oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Caballeros, Dios los puso cabeza de su casa y les dio un reino pequeño. Y Él quiere que usted lo saque adelante. Él quiere que usted triunfe en eso. Y Salomón le pudo haber dicho, Señor, lléname este palacio de riqueza, porque con esa voy a pagar todo lo que se necesite pagar mientras yo sea rey. Y si no hay deudas, de ahí buenísimo. Con eso me ayudas un montón. Dame la sabiduría y el conocimiento. Mis amados, son dos cosas muy diferentes. Sabiduría y conocimiento. Muchos de nosotros, el versículo preferido de Kenneth, ¿verdad? Perecemos porque no tenemos el conocimiento, pero más perecemos porque no tenemos la sabiduría de Dios. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiar ¿qué? Lo que me diste correctamente, para guiar mi casa, para guiar mi empresa, para guiar mi negocio, para guiar mi profesión, para guiar el lugar donde llevo mi sustento. Dame sabiduría y conocimiento, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo,
y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, para gobernar a mi casa, para gobernar a mis hijos, para gobernar a mis mujeres, para gobernar lo que es mío. Mis amados varones, Dios nos puso en nuestra casa para gobernar lo que es de Él. Los hijos no son tuyos, la esposa no es tuya, nos puso a gobernar. Y dice, y porque hiciste eso, como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. ¿Qué hizo primero Salomón? Le ofreció al Señor 1000 toros. Le dijo, esto es para ti, Señor. Y entonces el Señor lo visita y le dice, pídeme lo que quieras. Y usted y yo, al igual que Salomón, necesitamos de esa sabiduría y de ese conocimiento. Y eso solo está en la palabra y en la revelación del Espíritu Santo. Solo hay 2 vías de alimentarnos. Primera de Corintios 2:9 hasta el 3:2. Búsquela usted ahí. Yo no la puse aquí, casi que me la sé de memoria. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres. Oiga, yo tengo 60 años, estos ojos han visto de todo, estos oídos han oído de todo, y a este corazón ha subido de todo. Pero el Señor dice, cosa que tu ojo no vio, ni tu oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Por qué? Y dice, el Espíritu de Dios, con mayúscula, revela al espíritu del hombre, con minúscula, lo que Dios tiene para él. Dice, porque ¿quién conoce mejor a Dios que su propio espíritu con mayúscula? O sea, si este es Dios, el Espíritu Santo escaneó a Dios y trajo toda la información. Aquí tengo todo lo que conozco de Dios. Dice, ¿quién lo conoce? A Dios mejor que su propio espíritu. Dice, ¿y quién conoce al hombre mejor que su espíritu con minúscula? Le digo esto, tenemos una mente que tiene memoria. La memoria nos hace recordar algunas cosas, pero otras yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo en qué año aprendí a andar en bicicleta, no recuerdo cuándo dejé los pañales, no recuerdo cuál fue la primera palabra que dije, no recuerdo muchas cosas, pero mi espíritu sí, mi espíritu me conoce. Y sigue diciendo, y ese espíritu se conecta con este espíritu y ahí viene una revelación. ¿Qué revela? Lo que el ojo no vio, ni el oído escuchó, ni lo que ha subido a tu corazón. Yo te voy a dar estrategias nuevas, te voy a decir cómo lo haces, te voy a guiar, te voy a sorprender. Eso no está escrito, eso es revelado. Y por el otro lado tengo la palabra. ¿Alguien tiene ahí 1 Corintios 2:9? ¿Alguien la buscó ahí? Si me la prestan, la leemos como es. Bueno, Kenneth, podés ponerla ahí, 1 Corintios 2:9 hasta el 3:2. ¿Qué quiero decirles, mis amados? Para salir de esto, necesitamos muchas cosas que no sabemos. Estrategias, consuelo, ánimo, muchas cosas ocupamos. Y eso solo proviene del Señor. Salomón le dijo, Señor, no quites lo que ya le diste a mi padre, yo quiero que me lo sigas dando a mí.
porque vi a mi padre triunfar. ¿Y qué dice la palabra? Que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya ahí lo vimos. Sigamos. Pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos reveló? Lo que el ojo no ha visto, lo que el oído no ha escuchado, lo que no ha subido. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriñó todo, lo tiene de Dios. Sigamos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ese espíritu es con minúscula, es tu espíritu, es el mío, ¿verdad? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Ok, sigamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Lo que el ojo no vio, lo que el oído escuchó, lo que no ha subido al corazón del hombre. Entonces no es sabiduría humana para salir de las deudas, para salir de los compromisos, para salir del atolladero en el que estamos, sino que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no es leyendo, ¿verdad? No es con esas palabras, no es escuchando, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios no le habla a mi mente, el Espíritu de Dios no le habla a mi alma, el Espíritu de Dios no le habla a mi corazón. El Espíritu de Dios, ¿a quién le habla? A mi espíritu. Y por primera vez aprendimos a usar el Espíritu con mayúscula. ¿Qué decía 1 Tesalonicenses 5:23? Y todo vuestro ser, espíritu con minúscula, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo, el que no conoce la palabra para encontrar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora entendemos, amados, la única manera de salir de este atolladero es con la palabra que nos dice cómo hacerlo y con el poder del Espíritu Santo que nos revelará lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó y lo que no ha subido al corazón del hombre. Pero para eso tengo que amar a Cristo, porque dice preparados para los que le aman. Y si me amas, me obedeces, guardarás mi palabra. ¿Están conmigo, amados? Dios es espectacular, demasiado. Y el diablo ya apagó la máquina, que es sin batería. Volvamos, Kenneth. Entonces le dice, te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, te daré riquezas, te daré fama como nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Amados, nos toca a nosotros sembrar la semilla para que Dios la haga crecer, para que la multiplique. Entonces, nuestra decisión. Usted quiere que se le multiplique lo suyo, entréguele a Dios lo que es de él, ¿verdad? Pida la sabiduría, pida el conocimiento, mantenga su 90% en orden, no tenga deudas, no manipule, dé sin cesar y Dios se encargará del resto. Amén. Nos ponemos de pie, amados.
¿Cómo saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo? Yo te lo diré, yo te lo voy a revelar. Hay algo que llamó la atención a mi corazón en el Salmo 50. David le dice al Señor: no quites tu espíritu de mí. Y les cuento esto. Hace unos días dimos la enseñanza de recibiendo al Espíritu Santo, pero yo olvidé algo importante. No hay evidencia bíblica de que una vez que yo recibo el Espíritu Santo, Él permanece en mí. La única evidencia es que permaneció en Jesús, porque cuando Lucas narra que Jesús está siendo bautizado, entonces le dice: aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu y permanece, ese es el que tienes que bautizar. Entonces compremos una vacuna. Puede ser que sí, puede ser que no. Todos los días yo necesito anhelar que el Espíritu Santo esté sobre mí. Cuando hagas tus oraciones en la mañana, dile: Señor, por seguridad, puede ser que ya permanezca, no lo sé, no encontré evidencia. Si alguien la encuentra, también nos ayuda a todos. Pero dígale: hoy entiendo que necesito que tu Espíritu Santo venga a mí, porque tu Espíritu Santo va a revelar. ¿Por qué creen que Pablo fue azotado más veces que Jesús? Pablo sufrió más vergüenza que Jesús. ¿Por qué creen que Pablo logró pasar eso? Porque toda la palabra le fue revelada, y la revelación produce convicción. Y cuando hay convicción, ya no hay nada que me pueda quitar del camino. Hoy hablaba con una muchacha que fue a consejería y le decía yo: suponete que mañana los musulmanes llegaron a Costa Rica a evangelizar con el Corán y se lo saben así, y que puedan venir a tratar de ponerme a renquear si verdaderamente es Jesús o si es Alá o qué, ¿verdad? Y mi mente racional podría estarse tambaleando, pero mi corazón no, porque lo que yo he vivido con Él no me lo quita nadie. Esa experiencia que yo he tenido con Él, nadie la puede borrar ni puede convencer a mi corazón. Cuando el Espíritu Santo nos revela, no hay nadie que nos pueda quitar lo revelado. Y entonces nuestra fe camina para adelante. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que tenemos, como dijo Salomón, una gran carga por delante, y que pareciera gigante, imposible, y es imposible para nosotros, pero no para Él. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche delante de ti, amado Dios, pidiéndote, Señor, perdón por nuestras faltas, porque fallamos, Señor, porque somos tercos, porque queremos hacer muchas cosas a nuestra manera, Señor, y te fallamos, pecamos, Señor. En nuestra imperfección, Señor, a veces perdemos el dominio propio. Perdónanos, Señor. Hoy, Señor, agradecemos por lo que nos has enseñado. Hoy hemos entendido, Señor, que nuestra mente, nuestra naturaleza, siempre ve la escasez. El no voy a poder, el no va a alcanzar, el no se podrá hacer, el no hay manera. Los mismos discípulos que habían visto a Jesús levantar a Lázaro de los muertos, los mismos discípulos dudaron y entre ellos murmuraban: ¿cómo se hará? ¿Qué ridículo vamos a pasar aquí? Pero actuaron a pesar de. El criado de Eliseo también dudaba. ¿Cómo
¿Cómo alimentar a 100 con 20? ¿Cómo? Pero ellos no contaron que lo que mandaste a hacer había sido bendecido de previo. Padre, bendice lo que nos queda. Bendice lo nuestro. Bendice, Señor, lo poquito. Los 5 panes y los 2 peces, Señor. Todo lo que tenemos está en esa canasta, en esa bolsa. Multiplícalo hasta que sobreabunde, Señor. Tú conoces la situación de cada uno. Conoces su levantar y su acostar. Conoces su angustia, su insomnio. Todo lo conoces de nosotros. Bendice, Señor, lo poco que tenemos. Danos como a Salomón el conocimiento y la sabiduría, Señor. Que no te alejes, que no se aleje de nosotros el mismo espíritu que habías puesto en David y que luego pusiste en Salomón. Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida. Que podamos sentir su presencia. Que nos sea revelado, Señor, el camino a seguir. Cuánto anhelo, Señor, conocer, ver cosas que mis ojos no han visto, oír cosas que mis oídos no han oído y cosas que no han subido aún a mi corazón. Sorpréndenos, Señor. Trae todo eso a nuestras vidas. Porque ¿qué haremos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos si no es a ti? ¿A dónde podríamos huir de tu presencia, Señor? Si vamos a las alturas, allá estás. Si vamos a las profundidades de la tierra, ahí estás. Si vamos al occidente, ahí estás, y en el oriente también. Tómanos de la mano, Señor, y ayúdanos a devolverte a ti lo que te pertenece, a dar, a arreglar nuestras deudas y a no manipular, Señor. No ocupamos. Quitar un centavo podría estar retrasando la bendición, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de los que has traído esta noche. Bendícenos, multiplícanos. Para los que ya estamos grandes, haz en nuestra vida lo mismo que le dijiste a Isaías allá en el capítulo 42. Y aún cuando peines canas, estaré contigo. No queremos, Señor, volver atrás. Queremos pasar la lección, aprenderla bien para bendecir a otros, para enseñársela a los nuestros, para que ellos eviten pasar por el camino en el cual sufrimos y en el cual dejamos sangre, Señor, de rastro. Gracias, amado Dios. Llévanos con bien a casa. Retumba, Señor, confirma esta palabra en nuestro corazón y que podamos, Señor, ser buenos mayordomos tuyos para que tu multiplicación venga a nuestras finanzas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados.